sobre toda nación, reinará sobre toda nación, reinará sobre toda nación, reinará sobre toda nación. Muy buenos días, amados hermanos, les saludo en el nombre de Jesús. Otra vez estamos aquí reunidos en forma virtual, pero qué importante es porque toda la iglesia del Señor debe estar en su templo o reunidos, porque donde 2 o 3 están congregados en mi nombre, ahí estoy en medio de vosotros. Y eso es lo más importante, que debemos saber que Dios está con nosotros en cualquier lugar, o 2 o 3 que estemos juntos. Y además el Señor nos dice que no debemos dejar de reunirnos, sobre todo los domingos, porque es el día del Señor, es día en donde vamos a estar con Él, poder tener una comunión entre Él y nosotros, sus hijos, para poder compartir, para poder estar juntos y poder estar en ese amor fraternal unos a otros, para poder ayudarnos, servirnos y estar siempre conscientes de que somos la familia de Dios. Gracias a Dios. Y vamos a tener una breve oración para introducción. Te damos gracias, Padre, por este culto muy importante, Señor, para nosotros y para ti, porque a ti te agrada que estemos juntos y en armonía en este momento. Te adoramos, te alabamos y te damos gracias. La gloria sea siempre para ti, amado Dios. Gracias por todo lo que recibimos de ti. Gracias por las promesas. Gracias por la vida eterna. Gracias por la salvación, Señor. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza. Y te damos gracias, Padre, porque el único enemigo de nuestras almas es el espíritu inmundo. En el nombre de Jesús lo atamos y lo echamos fuera. En el nombre de Jesús, tomando la autoridad que es en Cristo Jesús. Todo espíritu maligno, todo espíritu de murmuración, de miedo, de contienda, de pleito, espíritu de incredulidad, espíritu de enfermedad, te atamos ahora en el nombre de Jesús y declaramos que todo lo puedo en Cristo que nos da la fortaleza, y que no hay poder mayor que el poder del Espíritu Santo. Unge a tu pueblo, Señor, y llénalo de tu presencia, de tu Espíritu Santo, y que podamos tener un tiempo agradable contigo en este tiempo de culto de adoración. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, qué hermoso es estar en la presencia de Dios, amados hermanos, y con eso queremos también alabanza y adoración para el Señor. Vamos a escuchar esta preciosa melodía. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a cantar una canción de fe y puedes esperar un milagro, puedes esperar que Él te toque, que Él te sane en el nombre de Jesús. Él es Jesús quien venció en la cruz, fue quien cargó, quien llevó nuestro dolor. Jesús resucitó y por su sangre, sus heridas nos sanó. Nada es difícil para Dios. Todo es posible al que cree. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Él es Jesús quien venció en la cruz, fue quien cargó, quien llevó nuestro dolor. Jesús resucitó y por su sangre, sus heridas nos sanó. Nada es difícil para Dios. Todo es posible al que
montañas por la fe se moverán por su poder. Nada es difícil para Dios, todo es posible al que cree. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Amén, amados hermanos. Qué bueno es esta adoración, alabanza, oración, una dedicación al Señor, ¿no? ¿Quién es Jesús? ¿No? ¿Quién es Jesús? El que venció, dice, en la cruz. Por su sangre nos sanó. Qué preciosa es esta canción, amados hermanos. Quiero llegar solamente a decirles esta parte importante que es el título de esta alabanza. Nada es difícil para Dios y todo es posible para el que cree, para el Señor. Hoy las montañas, eso es, hermanos. Si tuviéramos fe como un granito de mostaza, chiquitita nomás, le diríamos a este monte, a este problema, quítate de ahí. Si tenemos chiquita, hermano, hay que pedir al Señor que siga aumentando nuestra fe, porque eso es importante para nosotros. Vamos ahora a dar unos anuncios. Qué importante es, y les hago recordar a mis hermanos, en el nombre del Señor, los cumpleaños. Miren, los cumpleaños del mes de julio son estos. Es bueno saber para poder recordar y llamarles a los hermanos ahora que estamos en un momento difícil. Para poder saludarnos unos a otros con ahora que usamos más todas las redes, hermanos, que uno se siente contento de que nosotros podamos felicitar. Por ejemplo, ya ha cumplido año nuestra hermana Milagros, el 1 de julio, pero todavía este 8 cumpleaños Karen Díaz Reinaga, el día 10 Damaris Espinosa Díaz, el 16 Leopoldo Loaiza, el 20 Hamilton Cadillo, el 18 Vladimir Torres, nuestro hermano, que lo estamos viendo por acá y ya pronto volverá, el 22 del pastor Miguel Ángel y el 29 Rosita Rueda. Miren, la palabra de Dios dice para ellos: ahora, así dice Jehová, criador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, no temas, porque yo te redimí, yo te salvé, tu nombre puse. Milagros, Karen, Damaris, Leopoldo, Emi, Vladimir, Rosita, mío eres tú, dice, míos son ustedes. Qué maravilloso, hermano, que Dios les esté bendiciendo a los que están cumpliendo años y siguen cumpliendo años en este mes. También tenemos así otros cumpleaños que todavía no me los han puesto en la lista. La familia Justo Reinaga Díaz, ya lo pasaremos en el próximo domingo. Seguramente todavía tenemos el mes de julio para ir saludándoles a todos. Hermanos, damos gracias a Dios y seguimos aquí en medio de este tiempo que estamos pasando en el mundo, pero que
Dice la palabra de Dios que a los que aman al Señor, todas las cosas nos ayudan a bien. Aún para los cristianos, hermano, yo creo que nos están ayudando a bien, para reflexionar, para darnos cuenta de lo que es la vida, lo importante que es, para darle también a Dios la gloria, porque Él es el creador, Él es todo lo que ha hecho, todo. Entonces vamos a escuchar también un precioso mensaje, digo, porque es base, es muy importante para nuestra, decimos, fe, y justamente es el mensaje de fe que vamos a predicar ahora. Adelante, Augusto. Dios te bendiga. Hermano, buenos días. Dios les bendiga. Vamos a iniciar nuestro culto para nuestro Dios. Y el día de hoy vamos a tocar un tema que se llama la fe. En el libro de Hebreos 11, versículo 1 nos dice esto. Ahora la fe es la sustancia. En otra versión dice la certeza. Ahora la fe es la sustancia de las cosas que se esperan, la evidencia de las cosas que no se ven. Y de la manera en la que nuestra vista es el sentido que nos conecta con el mundo material, la fe es el sentido que nos conecta con el mundo espiritual. Y no podríamos acercarnos a Dios si no tuviéramos fe, no podríamos orar y esperar en que Él nos va a responder si no tuviéramos fe. No podríamos tener la seguridad de que vamos a ser no solamente oídos por Dios, sino que Él en su tiempo nos va a contestar, y todo eso radica en función a la fe. Para acercarnos a Dios, entonces, el requisito es tener fe. La pregunta es, ¿fe en quién? ¿O fe en qué? Hay mucha gente que tiene fe en el horóscopo, mucha gente que tiene fe en la brujería, gente que tiene fe en las cartas, pero la Biblia nos dice que tenemos que tener fe en Dios. En el libro de Marcos 11, versículo 22 dice esto. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Entonces, el mismo Señor Jesús nos está diciendo en esta parte de Marcos que debemos tener fe en Dios y que esa fe está ligado a lo que nosotros podamos decir y no dudar en nuestro corazón. Entonces la fe es necesaria para acercarnos a Dios, porque la misma Biblia dice que el que se acerca a Dios debe creer que le hay. La fe es necesaria para declarar mi sanidad, es necesario para echar fuera demonios, es necesario para ser salvo. Pero así como la fe opera en el mundo espiritual para orar por un enfermo e imponer las manos para que sea sanado, o para echar fuera demonios, o para ir y evangelizar y rescatar almas para nuestro Señor Jesucristo, así como la fe opera en el mundo espiritual, el Señor también nos dijo que la fe también opera en el mundo natural. Es decir, la fe es un elemento que opera tanto en el mundo espiritual como en el mundo natural, como en el mundo terrenal. Y nos fue dada para poder ejercitarla también en este ámbito. Así, por ejemplo, si uno necesita un trabajo, si uno necesita ingresar a la universidad, si uno quiere poner un negocio, si uno quiere hacer una maestría, no solamente debe de orar, sino que a esa oración debe añadirle fe, debe añadirle acción, debe añadirle movimiento, debe añadirle el salir de la zona de confort. El apóstol Santiago lo dijo de esta manera. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras?
¿podrá la fe salvarle? Obviamente que sí, ¿verdad? Pero en esta parte Santiago no se está refiriendo a la fe que salva, sino a la fe que va ligada a las obras. Versículo 14 del capítulo 2 de Santiago dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe? Si alguno dice que tiene fe. Escuche bien lo que dice esta parte. Si alguno dice que tiene fe y no tiene obras, ¿podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras. Ahora quiero hacerle una pregunta. ¿Es posible mostrar la fe sin obras? Dice: muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Es decir, una manera de poder mostrar nuestra fe es a través de ¿qué? De nuestras obras. Y no hay manera de mostrar la fe sin obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Dice: bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas, ¿quieras saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con las obras? Óigame bien, hermano. Lo que nos está diciendo el apóstol Santiago aquí es que la evidencia de tener fe es nuestras obras. Por eso le decía hace un momento, si usted anhela, por ejemplo, a conseguir un trabajo, si usted anhela conseguir o poner un negocio, si usted anhela salir del estado donde se encuentra, no solamente debe de orar, sino que es necesario que a eso le añada fe, que le añada acción. Yo en muchas ocasiones cuando hablo de oración digo oración, porque la oración es un acto de fe y la fe necesariamente tiene que ir acompañada con la acción. Por eso dice la Escritura aquí: ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Dice el versículo 23: y se cumplió la palabra que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Así también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Entonces, ¿cuál es la evidencia en un cristiano al momento de decir que tiene fe? Según lo que estamos leyendo acá en este capítulo de Santiago, la evidencia de tener fe es que debe ir acompañada de obras. Yo le digo esto porque por mucho tiempo yo decía tener fe. Lloraba, ayunaba y ayunaba, vigilaba por encontrar un mejor trabajo, por acabar la universidad. Y no es que esté malo orar, pero si yo quería conseguir un trabajo, entonces lo único que yo hacía era orar. Pero el siguiente paso que yo tenía que hacer era obviamente ir y buscar un trabajo. O si yo quería terminar la carrera universitaria, no era suficiente solo con orar. Yo tenía que ir y matricularme de nuevo para poder terminar la carrera. ¿Con esto qué le quiero decir, hermano? Que orar no es malo, orar es bueno, pero la oración, que es un acto de fe, tiene que ir necesariamente acompañada de la acción, de la obra, que es evidencia de que usted y yo tenemos fe. Entonces, la fe
necesariamente demanda una acción de nuestra parte. Lo vemos, por ejemplo, en el centurión romano. Esta historia cuenta que este centurión, un hombre, un romano, escúchenme bien, romano, tenía un siervo que estaba muy enfermo, y este centurión se le acercó a Jesús y le dijo que su siervo estaba mal, y entonces llega un momento en donde este centurión le dice al Señor Jesús: solo envía la palabra. Escuche bien lo que le dice este centurión, este hombre romano, y le dice a Jesús: solo envía la palabra y mi siervo sanará. Dígame acaso si eso no es fe. De tal manera, dice la Escritura en Lucas 17, del 1 al 10, de tal manera, versículo 9, al oírlo Jesús se asombró de él, y volviéndose a la multitud que lo seguía, comentó: les digo que ni siquiera en Israel he encontrado una fe tan grande. Escúcheme bien, la historia comenzó con un centurión romano, un hombre cuya cultura es incrédula, formado dentro de la incredulidad, pero en el momento de su necesidad, en el momento de ver a su siervo enfermo, se acercó a Jesús con fe y le dijo al Señor Jesús: solamente di la palabra y mi siervo sanará. Y entonces fue tal lo que esto ocasionó en el Señor Jesús, que el mismo Señor Jesús dijo esto: ni siquiera en Israel he encontrado una fe tan grande. O como en el caso de esta mujer sirofenicia, que tenía una hija que estaba atormentada por demonios, y entonces el Señor Jesús estaba por allí caminando y estaba predicándole a la gente, dándole alimento espiritual a la gente, y esta mujer le pide algo al Señor Jesús, y el Señor Jesús le dice que primero debe darle a los de la casa de Israel, y luego a los perros, no con una forma despectiva, sino con una forma simbólica. Y esta mujer le dice: pero aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y el Señor Jesús se sorprendió tanto de la fe de esta mujer, escúcheme bien, una mujer sirofenicia, que le dijo: anda y tu hija está liberada. Entonces la fe necesariamente tiene que ir acompañado de una acción. La fe desafía entonces nuestra zona de confort. Yo recuerdo muchas veces en los que yo me encontraba sin trabajo, ya casado, ya en mi primero o segundo año de casado, si no me equivoco, y entonces no tenía trabajo, ya había acabado la universidad, y fui y dejé varios currículums. Me moví por varios lugares, porque tenía necesidad de conseguir un trabajo para sustentar mi hogar, para sustentar mi familia, mi matrimonio. Había acabado la carrera, pero no tenía el título académico, no tenía algo que sustentara que verdaderamente había acabado. Sin embargo, me moví, y después de aproximadamente 6 meses, cuando ya había obtenido otro trabajo, me llamaron y me dijeron si quería trabajar en un instituto. Y escúchenme bien, a veces uno ora y pareciera que nada sucediera, que uno le pone fe a lo que está haciendo, y lo primero que uno espera es que instantáneamente surja algo. Pero hay un momento en donde el Señor Jesús cuenta la historia de un grano de mostaza. Y para que un grano de mostaza se convierta en un árbol grande y pueda ser fructífero y pueda albergar aves que puedan alimentarse de ella, antes de ser un árbol grande y fructífero, primero comenzó siendo una pequeña semilla de mostaza. Algo que fue metido en la tierra, y había que esperar un tiempo para que esta semilla de mostaza se convirtiera en un árbol grande, capaz de dar alimento para otros. Y la fe en muchas ocasiones es de esta manera. Queremos orar
y que instantáneamente surjan las cosas. Y en muchas ocasiones no es así, pero en esta parábola de la semilla de mostaza podemos entender que tomó un tiempo en convertirse en un árbol frondoso y en un árbol grande y tener la capacidad para poder alimentar a otras personas. Y como le decía, la fe demanda una acción de nuestra parte. Pero la fe también es un fruto del Espíritu Santo, un fruto que al tener al Espíritu Santo en nuestras vidas, nosotros lo podemos desarrollar. La fe en muchas ocasiones también va a ser golpeada por las adversidades, golpeada por los desafíos, los sinsabores de la vida, por las ocasiones dolorosas, por largas pruebas. Y en muchas ocasiones hay cristianos que dudan de la bondad de Dios, que dudan de la fidelidad, del amor de Dios a causa de estas dificultades, de estas pruebas. Y es el momento en donde nuestra fe está siendo probada. Es el momento donde nuestra fe está siendo metida como el oro para ser purificado, se mete por el fuego. Hay momentos en donde ocurren cuestiones como estas, donde nuestra fe es probada por el fuego. ¿Para qué? Para ser purificada. Y entonces, por eso les decía que hay momentos en donde nuestra fe es golpeada, donde nuestra fe es desafiada. Y el enemigo muchas veces se aprovecha de esas ocasiones en donde nuestra fe es desafiada para querer que nosotros dudemos de la bondad de nuestro Dios. En el libro de Mateo 14, 22, el Señor Jesús cuenta esta historia y dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Si el Señor Jesús les estaba diciendo que entren en la barca, obviamente el Señor Jesús sabía todo lo que iba a pasar entre que entraron a la barca y llegar a la otra orilla. Pero si Él les está ordenando, si Él nos está ordenando que subamos a la barca, es porque vamos a llegar a la otra orilla. Y dice, entre tanto que Él despedida a la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él, tomó de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Y así como en esta historia se levantó una tempestad tan grande que golpeaba la barca, ¿verdad? Golpeaba lo que le daba seguridad. Nos pasa a nosotros. A veces ponemos nuestra seguridad en nuestra carrera universitaria, ponemos nuestra seguridad en los ahorros, o ponemos nuestra seguridad en un buen trabajo, y ponemos toda nuestra confianza y toda nuestra fe allí, o ponemos toda nuestra confianza en lo que poseemos, y en muchas ocasiones eso es golpeado y nuestra fe es debilitada, y el enemigo se aprovecha y busca hacernos dudar de la bondad de Dios. Pero
esto no solamente nos ocurre a nosotros, sino que la Biblia cuenta que a los mismos apóstoles, a los que andaron con Jesús, a los que vieron los milagros del Señor Jesús, a los que vieron resucitar muertos al Señor Jesús, ellos mismos también tuvieron momentos de duda. Y cuando la tempestad arreciaba y golpeaba la barca, golpeaba lo que les daba seguridad, ellos temieron y dudaron en su corazón. Y el Señor Jesús les dijo: ¿por qué dudaste? Y le dijo a Pedro, y seguramente ahí estaban encerrados todos los demás, hombres de poca fe. Hay momentos en donde seguramente le ha pasado a usted, como a mí también, en donde nuestra fe es probada fuertemente. Y el enemigo busca que nosotros nos debilitemos, le demos la espalda a nuestro Dios. Pero hay una parte en la Escritura que a mí me anima mucho. Sé que el Señor Jesús mismo nos dijo que en el mundo vamos a tener aflicción, pero que confiemos en Él. Y la fe nos desafía. La fe nos lleva a ir muchas veces más allá de nuestros límites naturales. Y hay un versículo que me consuela mucho. En el libro de 2 de Timoteo 4, del 7 al 8, dice esto. El apóstol Pablo escribe de esta manera y dice esto: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y mire, el apóstol Pablo ya ha entrado en años a un Timoteo joven, a un pastor joven que se estaba enfrentando a los desafíos de su vida ministerial. Le dice de esta manera: he peleado la buena batalla. Óigame bien, en una batalla siempre hay heridos. En una batalla en muchas ocasiones hay pérdidas. El apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo: Timoteo, la vida cristiana no es fácil. Y la vida cristiana es semejante muchas veces a una pelea. Pero ten seguro que si pones tu fe en Dios, vas a salir victorioso. Dice el apóstol Pablo: he acabado la carrera. Y yo me puse a pensar que quizás se refería a que esta carrera no es como una pista sin obstáculos. La fe muchas veces se va a ver desafiada por los obstáculos, por las dificultades. Y el apóstol Pablo le está diciendo: he peleado la buena batalla. La fe es como una batalla. He acabado la buena carrera, como una carrera donde es una pista con obstáculos. He guardado la fe, le dice. Escúcheme bien, no solamente he peleado la buena batalla, he pasado por desafíos, no solamente he acabado la carrera, he ido por encima de los obstáculos, y no solamente eso, sino que terminando este versículo le dice algo poderoso: he guardado la fe. Quizás usted está pasando dificultades, quizás usted está siendo golpeado en su economía, quizás usted está siendo golpeado en su salud. Pero el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le está diciendo a este joven Timoteo: Timoteo, la fe es como una batalla. Van a haber momentos difíciles, van a haber momentos donde tu adversario parece ser más grande. O la fe es muchas veces como una pista de carrera donde hay obstáculos. Pero Timoteo, sé consciente de esto. Guarda la fe. Entonces, llega un momento en donde, ante tanto desafío, ante tanta adversidad, el Señor Jesús le dice en una conversación con sus discípulos: tened fe en Dios. ¿Acaso alguna vez Dios nos ha fallado? ¿Acaso podemos poner en tela de juicio las promesas de nuestro Dios? ¿Podemos poner en tela de juicio acaso que Dios proveerá para nuestras necesidades? ¿Que Dios nos ayudará en las dificultades?
aunque vengan tormentas y dificultades, aunque vengan tiempos donde las cosas no son tan fáciles, donde a veces lloremos, hay un consejo que usted y yo debemos guardar. Hay un consejo que usted y yo debemos practicar. He guardado la fe. Hermano, los apóstoles se le acercaron al Señor Jesús y le pidieron esto: Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor Jesús les dijo: si tuvieras fe como un grano de mostaza, podréis decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. La fe muchas veces comienza como un grano de mostaza. Y muchas veces va a pasar por procesos. Va a pasar muchas veces por momentos donde pareciera que el agua no cae y no hace germinar esa semilla. Pero en medio de la batalla, en medio de la carrera difícil, el consejo que nos da el Espíritu Santo es: guarda la fe. Dios le bendiga. Bien, amados hermanos, qué bueno ha sido este mensaje, sobre todo de la fe, del poder de la fe. Qué importante es saber que nosotros nos movemos por fe, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Siempre no ha habido ninguna distinción sobre la fe. La fe ha sido la base fundamental en nuestra vida, y es por eso que debemos saber mucho acerca de lo que es la fe. Y la fe, como dice en Hebreos, dice que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. O sea, es la certeza, es la seguridad, es la confianza que tenemos. En otras palabras, es la confianza que tenemos en Dios. Y tener fe es creer en Dios, en su palabra. Lo que Él dice, así es. Y así tenemos que nosotros seguir viviendo en esta vida con fe. El justo por la fe vivirá. Entonces vemos nosotros, por ejemplo, como hemos estado escuchando este mensaje tan interesante para nosotros, y que siempre lo va a hacer, porque desde el principio siempre la fe tiene que ir con nosotros de aumento en aumento. La Biblia dice en Marcos 11:22, respondiendo Jesús dijo: tened fe en Dios. Y más originalmente sería: tened fe de Dios. Y sigue diciendo, ¿no?, que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere lo que diga, le será hecho. O sea, si no dudare, está diciendo, si tiene fe, que no dude, que crea nomás. Y si cree, si tiene fe, entonces va a ser hecho lo que él está pidiendo. Pero acá hay una cosa, ¿no?, que hay que entender cuando se habla de quitar este monte y echarlo al mar, ¿no? Es que Dios hace las cosas imposibles, que eso hay que entender. Hay tantas dificultades que simboliza este tipo de montes, de montañas. Y por eso es que Dios lo que está diciendo, que tú puedes decirlo, pero a veces tienes que cumplir ciertos requisitos para que sea hecho. Porque si vas a hacerlo pidiendo cualquier cosa, no es así. Sino que tú tienes que saber pedir bajo ciertos requisitos. Y primero, uno tiene que ser creyente. Uno tiene que tener esa santidad en especial, por decir que no debe guardar ningún rencor con otra persona. Y que siempre esté pidiendo para la obra de Dios, para el avance del reino de los cielos. Y entonces, si ora así de esa manera, con eficacia, con esa fe en Dios, entonces va a recibir lo que pide. Por eso nuestras peticiones tienen que estar ligados a hacer la voluntad de Dios, si no, Dios no te va a responder. Y eso es la fe que nosotros tenemos que estar diciendo: Señor, aumentanos la fe. Es para decir mucho más de este resumen que he podido ver acerca de el poder de la fe que hemos escuchado el mensaje. Ahora vamos nosotros a pasar a otra parte muy especial, que se trata de la cena del Señor.
Nosotros ya sabemos lo que es la Cena del Señor y hemos compartido cuántas veces, y algunos detalles nomás que quiero decir. Por ejemplo, sabemos que es llamada también Eucaristía o Acción de Gracias. La Cena del Señor fue instituida por Cristo. La Cena del Señor entonces lo hizo en su última, cuando Él iba a ir al día siguiente a la crucifixión. Ahí cenó con sus discípulos con el pan y el vino, que representa el cuerpo y la sangre de Jesús. Ahora será observada esta Santa Cena hasta la segunda venida del Señor Jesucristo. Y seguiremos haciéndolo porque la iglesia primitiva siempre lo hacía. Y los apóstoles y todos los discípulos continuamente lo hacían porque era una bendición. Que eso también vamos a dar un tema acerca de la Santa Cena. Mire, antes entonces de tomar la Santa Cena, dice que hay también cierto requisito. Un honesto autoexamen de conciencia. Y mientras estamos participando del pan y del vino, ¿no?, que representa el cuerpo y la sangre de Cristo, entonces nosotros tenemos que hacer un autoexamen. Un autoexamen. Y esto solamente se permite a los creyentes. Entonces, ¿cómo debemos participar? Dice la Biblia, de la manera correcta. Dice que nosotros tenemos que saber discernir lo que estamos haciendo, porque si no lo hacemos, entonces vamos a cometer más pecado. ¿Y qué es hacerlo dignamente? Con arrepentimiento sincero de todos los pecados que hemos cometido. Entonces vamos a hacer una oración para confesar nuestros pecados y a la vez vamos a perdonar a todos los que no le hemos perdonado y que le hemos ofendido. Vamos a hacerlo ahora en el nombre del Señor. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Humildemente, Señor, vengo ante tu presencia, me pongo delante de ti y me humillo y te pido perdón por todos los pecados que he cometido. Señor, que tu sangre me limpie y perdone, Señor, todo pecado. Creyendo que tú eres fiel y justo para perdonarnos, Señor, vengo ante ti y que todo pecado que no haya perdonado lo haga ahora, Señor. Y que todo pecado no confesado lo haga ahora, Señor. Y perdono ahora aún al que me ha ofendido, Señor, al que ha tenido ofensas contra mí, en el nombre de Jesús. Señor, yo ya me he examinado y te pido, Señor, que me cubras con tu sangre preciosa y que me limpies, Señor. Quiero serte fiel y tomar dignamente esta cena que tú quieres compartir conmigo. Te damos gracias, Señor, por el perdón de nuestros pecados. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, amados hermanos, una vez que ya estamos nosotros limpios, santificados, porque todo es por fe y de corazón, entonces el Señor nos ha perdonado. ¿Y qué dice la Biblia entonces para tomar la Santa Cena? Lo que el apóstol Pablo dijo a los Corintios en el capítulo 11, que dijo el Señor. Dice que esto lo recibió también el apóstol Pablo. Y dice así en el capítulo de Corintios 11, 23, dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan, y habiéndolo dado gracias, lo partió y dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Amén. Vamos a comer de este pan. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor.
Gracias por esa comunión contigo, Señor, a través del pan. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Hace esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Vamos a beber de este nuevo pacto de su sangre. Te damos gracias, Dios. Gracias, Señor, por este tiempo en donde tenemos una comunión, Señor, con nuestros hermanos y contigo. Y oh Dios, que tu sangre fluya, Señor, y siga limpiándonos, perdonándonos. Señor, gracias porque recibimos de ti en este momento sanidad, santidad, liberación, comunión, perdón. Gracias, Señor. Gracias porque en la cruz, Señor, tu sangre derramada perdonó nuestros pecados, nos limpió. Gracias porque por tu sangre y por tu muerte tenemos victoria en la cruz del Calvario, porque así venciste al maligno. Gracias, Señor, porque resucitaste y ahora el diablo está derrotado y le espera un castigo eterno en el lago de fuego. Y gracias, Señor, porque ya no más habrá condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Te adoramos, Padre, y te exaltamos. Gracias por este tiempo de comunión contigo. Gracias, Dios, por tu perdón. Gracias por tu sangre. Gracias por la libertad que tenemos ahora. Gracias porque eres nuestro Padre. Eres nuestro Dios. Eres nuestro Señor. Y somos tus hijos, Señor. Gracias por este tiempo, Padre. Gracias por este culto. Gracias por esta enseñanza. Gracias por la fe, que todo aquel que tiene fe en ti y cree en ti es salvo y sale de las tinieblas a tu luz. Gracias, Dios, porque de condenación venimos ahora a la salvación y a la vida eterna. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo. Bendice a nuestros hermanos, aquellos que están enfermos. Sánalos, Señor, porque tú moriste también para sanar a todos los enfermos. Por tus llagas en la cruz, nosotros fuimos curados. Y gracias porque también somos liberados, salvados. Sana a los enfermos, Señor. Ahora en este problema del coronavirus, Señor, declaramos que hay poder en el nombre de Jesús. Hay sanidad en el nombre de Jesús. Hay liberación. Gracias, Padre, por esa paz, por ese amor, por esa esperanza y por ese futuro que tenemos en ti. Gracias, amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bendecidos, hermanos. Gracias a Dios y nos estamos viendo la próxima semana al horario siempre usual. Amén. Reinarás sobre toda nación, reinarás
sobre